Masejet Rosh Hashanah, Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior, dice la Gemara. Amarle Rabizerale Rabasi. Bedilma lo el klal, bekamar hamanate shamet desde la Haga Sukkot. Ayer la Gemara estaba buscando una fuente para ver si efectivamente podemos decir que una cosecha, una uva, un olivo, unos trigos, que crecen un tercio, que ya maduraron un tercio, mejor dicho, el año anterior, pues el máster de ellos va según el año anterior. Si maduraron ya un tercio el año anterior, vamos ya según el anterior. La pregunta es de dónde sacamos esa medida. Y la Gemara trajo un versículo, como ayer lo explicamos, Miket Sheva Shanim Bemoed Shenat Shemitah Behag Asukot, que vimos en el versículo que el octavo año, o sea, un año posterior al séptimo, se sigue llamando, en Sukkot se sigue llamando Shenat Shemitah. ¿Cómo puede ser? Explicamos, aquí vemos que está hablando en un caso que creció un tercio, antes del año anterior, ya que creció un tercio, pertenece al año anterior que era Shevit, y por lo tanto está prohibido. Por eso, inclusive el año octavo se le sigue llamando todavía a esa fruta, a esa cosecha, año Shevit. La demás dice, está perfecto, pero ¿cómo sabes que es un tercio? Puede ser de que en realidad, inclusive si creció menos de un tercio el año anterior, va a estar siguiendo prohibido en Sukkot. ¿Por qué? Porque puede ser que el concepto y la razón ahí es por otra razón. ¿Por cuál? Porque decimos que hay una mitzvah, como ya hablamos anteriormente, de Tosefet Shevit, de aumentar posteriormente que culmina Shevit, hacer más que Dusha de Shevit, y por lo tanto decimos que la Shevit, en vez de acabar el 1 de Tishrei, que así acaba en verdad, lo tenemos que empujar hasta Sukkot. Entonces, cuando tú vienes y cosechas en Sukkot, aunque creció esa espiga, esa uva, esa oliva, menos de un tercio del año anterior, pero sigue estando K2. ¿Por qué? Porque hacemos Tosefet Shevit hasta Sukkot. Puede ser que esa es la razón. ¿Quién te dijo? ¿Dónde tú ves el tercio en el año anterior para decir una prueba para todo esto? Puede ser de que en verdad no creció un tercio y aún así va a estar prohibido. ¿Por qué? Por Tosefet Shevit. Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, los alkadataj. Dichtib, behaga asif, betzet hashana. May asif ile mahagaba bizman asifa, haketib ospeja, el may asif katzir. Bekimre ule rabanan de holtebuah, sheniktera behag, beyadua shevia shelish lifno roshana. Bekakari le, betzet hashana. Dice la Gemara, te voy a explicar entonces dónde lo aprendemos. Hay un versículo que dice, behaga asif sobre Sukkot. Behaga asif, betzet hashana. Y después está escrito beospeja. ¿Qué significa beospeja? Recolectar. Les explico. Normalmente se cortaba la cosecha, el trigo, en Nisan, ¿sí? En Nisan ya se cortaba despuesito, ¿sí? Despuésito en Nisan ya crecía fuerte y se cortaba. Se dejaban el piso para secarse, el verano lo secaba. Y luego, acabando el verano, que era cuando, en Tishrei, Sukkot, más o menos, recolectaban todo y lo metían a la casa. Eso se llama recolectar, es asif. Recolectar es leesof. El versículo llama a Sukkot aparentemente como Hag Asif, la fiesta de que se recolecta. ¿Por qué en el momento que se recolecta? La pregunta es que ¿por qué está escrito dos veces así? Está escrito Hag Asif, después está escrito Beospejat Maaseja Minasade. ¿Por qué dos veces repites Asif Beospeja? No te puedes decir que ambas se vienen a decir recolectar, porque si sí, ¿para qué necesitas tardar las dos? Dice la Gemara, Beospeja se refiere a recolectar y Asif se refiere a cosechar. Aunque normalmente Asif es recolectar, aquí se refiere a Katzir, se refiere a lo que es cosechar, que hay cosas que todavía quedan en la festividad de Sukkot y tú puedes venir y cortar. ¿Y qué está escrito? Escuchen bien. Vejaga asif, y si explicamos asif, cosechar, betzet hashanah, pertenece esa cosechada a la salida del año anterior. Entonces, ¿qué está escrito en este versículo? Que lo que tú cosechas en Sukkot y recolectas en Sukkot, inclusive que cosechaste en Sukkot, cortaste en Sukkot, ¿a qué pertenece? Al año anterior. O sea que si te encuentras en el octavo año de Sukkot y estás cortando algo en Sukkot, lo que te quedó de cortar, ¿a qué pertenece? Behag Asif en Sukkot, Betzet Hashanah, el año anterior. Significa que ¿qué? Que ya que lo cortaste en Sukkot, pertenece al año anterior. ¿Qué pasa si lo cortas después de Sukkot? Ya no. ¿Por qué? Porque Jamín vieron, y ellos estudiaron el tema, analizaron el tema y vieron, mira, cuando tú cosechas algo en Sukkot, seguro de que antes de Rosh Hashanah, antes del 1 de Tishrei, ya tiene que un tercio. Ya había crecido, ya maduró un tercio. Y por lo tanto, te dice la Torah, cuando cosechas en Sukkot, decimos que vamos según el año anterior, porque viene un tercio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sabes un tercio? Respuesta, porque tú ves que la Torah vino y te dijo, cuando cosechas en Sukkot, pertenece a el año anterior. Porque, y Jajamim están de acuerdo, y Jajamim analizaron el tema y vieron que cuando cosechas en Sukkot o antes, mínimo creció antes de Rosh Hashanah un tercio. Significa que cuando hay un tercio del año anterior, ¿pertenece a qué? Al año anterior.
Así dice la Gemara. Amale Rabirmía le rapizera. Kimlu le rapanán. Ben shlish le pajot mi shlish. Tú me dices que Jajamim analizaron y vieron que cuando se cosecha en Sukkot, Jajamim analizaron y vieron de que antes de Rosh Hashanah, antes del 1 de Tishrei, ya maduró el trigo. ¿Cuánto? Un tercio. Dicen, ¿y qué Jajamim así son tan perfectos que pueden saber si tiene un tercio? ¿Quién te dijo que tiene un tercio? Puede ser que tiene menos de un tercio. ¿Acaso los Jajamim saben diferenciar entre menos de un tercio y un tercio? Dice la Gemara, amarle, así preguntó Rabirmía. Amarle, respondió Rabizera Rabirmía, la mina lach lotapek nafshach, levar mi iljetá, colmido Jajamim kenhu. Dice, sí señor, Jajamim saben las medidas exactas. Y la Gemara trae unos ejemplos, por ejemplo, Bearbaim sea Hutovel, Bearbaim sea Haser Kortov, eno yachol litvol. Que betzah metame tu matojalim, que betzah Haser shumshum, eno metame tu matojalim. Shelosha mitame midras. Shelosha Haser mima, ajat, eno mitame midras. Dice la Gemara, por ejemplo, un mikve tiene que tener ¿cuánto? 40 CA, 40 seín. Si tiene inclusive un poquitito menos, ya no. Jajamim saben exactamente medir eso, saben medir eso. Otro ejemplo más que hay, está escrito que una comida que está impura, ¿sí? Que toca a otra comida, la otra comida se impurifica, pero la primera comida impura tiene que tener una medida de cabetzá, como un huevo. Jajamim saben diferenciar entre cabetzá y una cabetzá menos un ajonjolí chiquitico, saben. ¿Ves? Jajamim saben analizar las medidas exactas. Y por último, el último ejemplo, un pedazo de tela que tiene 3 dedos por 3, perdón, 3 tefajim por 3 tefajim, ¿sí? Un tefaj es 8 centímetros, de 8 a 10 centímetros más o menos. Si tiene 3 tefajim por 3 tefajim, puede recibir tumat midras. Tumat midras cuando alguien lo pisa, zab, zaba, unita, ¿sí? Lo pisan, se vuelve tumat midras. Aunque no lo tocan, están por encima, aunque no lo toquen directamente, se vuelve tumat midras. Pero ¿qué pasa si tiene 3 por 3 tefajim menos un pelito? No recibe tumat. Entonces tú ves de que Jamim dieron muchas medidas y cuando le falta esa medida, una cosita chiquita, ya no va. Significa que Jamim saben exactamente las medidas. Así explica la Gemara. Por todas estas razones, después, posteriormente, el mismo Rabirmía que preguntó cómo Jamim saben diferenciar entre un tercio del trigo o un poquito menos del tercio, y Rabizera respondió que saben. Pero Rabirmía mismo se retractó al final, dice la Gemara ahorita a continuación, y efectivamente también dijo que Jamim saben todo perfectamente. ¿Cómo vemos eso? Dice la Gemara, Hadar Amar Rabirmía, la miltaí de hambre. En verdad lo que dije no es correcto, que Jamim no saben analizar, porque Jamim saben perfecto. ¿Cuál es la prueba? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la prueba. De Baumina Habraya Rav Kahana. Le preguntaron los alumnos a su maestro Rav Kahana. Omer Shikribu Israel Biknisatam la Aretz. Me dejan Ikribu. Hay una mitzvah de Korban HaOmer. Korban HaOmer se hacía el segundo día de Pesaj y era el que te permitía, se hacía de cebada. Y cuando se hacía ese Korban HaOmer, esa ofrenda, entonces se permitía comer la harina. ¿Sí? Había tuaja de allá que no se podía comer en tiempo antes. Hoy en día también existe un concepto así, pero no vamos a entrar en eso. Cuando venía el Korban HaOmer, entonces, ¿qué pasaba? Se permitía comer la harina que encontrabas, la harina de ese año, se permitía comer después del Korban HaOmer. Pero dice la Gemara, le preguntaron los alumnos a Rav Kahana, el Omer, el Korban HaOmer de cebada, que trajeron el pueblo de Israel cuando entraron a Israel. ¿De dónde lo sacaron? Intomar dail vean nochri ketzirehem, amarajamana. Pero ¿qué más va a decir? Cuando entraron a Israel, ¿a quién pertenecía toda la tierra antes? Todo el trigo que había y toda la cebada que había, ¿y a quién pertenecía? A otras naciones, a gentiles. Ellos entraron, ¿cómo puede ser que tenían ya listo? ¿No es decir que agarraban de la cosecha de la plantación de los gentiles, de las otras naciones? No puede ser, porque está escrito que para el hombre necesitas reshit ketzirehem. Tú ketzira. Tiene que ser algo que pertenece a ti y no a el gentil. ¿Cómo hacían? Y la Gemara antes de seguir dice, Memai de Akribu, dímelo a Akribu. En verdad, ¿quién te dijo que hicieron esa ofrenda de Homer apenas entraron a Israel? Puede ser que no hicieron en verdad. Dice, no, los alcadataj, porque Tichtiv, Vayahulu Mabur Haaretz, Majorota Pesach, Jajul, Meikara lo Ajul, de Akribu Homer, Vadar Ajul. Está escrito en Forash, cuando entraron a la tierra de Israel, está escrito que comieron de los granos, de los cereales de la tierra. ¿Sí? ¿Cuándo? Al día siguiente de Pesach. Vamos a ver que solo empezaron a comer ¿cuándo? Al día siguiente de Pesach, pero antes no. ¿Por qué? Porque hicieron Korban HaOmer. Y Korban HaOmer, como dijimos, permite los cereales, permite los granos, permite las harinas. Vemos de que sí hicieron el Korban HaOmer. Entonces vuelve la pregunta, Mejan y Kribu, ¿de dónde fue que tuvieron cebada que pudieron cosechar para poder usarlo para Korban HaOmer? Dice la Gemara, Amar Lahem, Kol Shelo Hevi Shlish Biyad Nochri. Dice la Gemara, le respondió Rav Kahana a sus alumnos, ¿sabes cuál es el caso? El pueblo de Israel agarró las cosechas, las cebadas, de que no había madurado un tercio en la posición de las naciones, del resto de los gentiles. Y por ende, ya que no tenía un tercio, entonces decimos que
que no recae sobre ellos. Uno vino y la invadió, después la tenía el Yehudí antes de que creció un tercio. Entonces decimos que ¿qué? Decimos de que está permitido, ya se llama Ketzirejem. ¿Por qué? Porque creció un tercio, no creció un tercio en las manos del gentil, sino creció un tercio en las manos del pueblo de Israel. Viene Rabbi Mía y dice, Bedilma el velo Kimleu, Ela Kimleu, Ahanam Kimleu. Pregunta Rabbi Mía un segundo, pero no entiendo la respuesta de Rabcana. Puede ser de que en verdad sí había un tercio y Jajamim no supieron decir si era un tercio o no. Y ya que puede ser que había un tercio, es como otra vez vuelve, si había un tercio ya cuando estaba en posición de los gentiles, entonces ya es que no cumples que Tzirejem, velo que Tzirnochri. ¿Quién te dijo que no? Puede ser que no sabían exactamente. ¿Cómo sabían? Dice el mismo Rabbi Mía, vemos que en verdad Jajamim sí saben exactamente sus medidas. Y por lo tanto, cuando dijeron que tienen menos de un tercio, tienen menos de un tercio. Y por lo tanto, se llama Ketzirejem del pueblo de Israel cuando lo agarraron menos de un tercio y no de Ketzir Nochri. Aquí vemos que Rabbi Mía se retractó. La primera pregunta sobre esto, Bedilma lo ail klal, abaleja de ail riba, ben shlish lefajot mi shlish lo kimleu. Dice la Gemara, ¿quién te dijo a ti de que está dando un caso de que ya se maduró, ya creció, ya maduró, pero no maduró un tercio, sino maduró un poquito menos de un tercio? Y la razón que no sirve es ¿por qué? Porque todavía no tiene un tercio. Y de ahí vemos que también se debe diferenciar entre un tercio y un poquito menos. Así dice la Biblia. Puede ser de que en verdad el pueblo de Israel agarró ¿qué? Agarró cebada que había crecido, perdón, cebada que no había ni crecido. O sea, no que estaba entre un tercio y un poquito menos, sino estaba en cero. Y eso fue la que el pueblo de Israel permitió, porque es Tzirején. Pero si hubiese en verdad estado la cebada en un cuarto o un quinto, ¿sí? Que es más cerca ya a un tercio, y ahí puede ser que Jamim ya no saben diferenciar, puede ser que esa cebada no la agarraron, porque efectivamente Jamim no saben diferenciar. Entonces, ¿cómo hicieron ellos que Tzirején? Porque agarraron una cebada que no había crecido, no había madurado nada. Y si no maduró nada, por eso decimos que ¿qué? Que está permitido. Pero no vemos que Jamim saben diferenciar, porque no había madurado nada, no hay equivoque ahí. No hay equivocación. Dice, לא סלקא דעתך תכתיב, והמלו מן הירדן בעשור לחודש ויסלקא דעתך דלא כלל, 5 ימי מקמליה, אלא מעיד האל לריבה או דנקה, הקעתי ב5 ימי מקמליה, אלא מעיד לך נאמר, ארץ צבי כתיב בה, הכנה מארץ צבי כתיב בה. La Gemara dice, no puede ser que tenía cero de crecimiento, cero de maduración. Tú me quieres decir que hay cero de maduración y por lo tanto no tenemos una prueba que estaba muy cerca al tercio, también saben diferenciar entre el tercio y no tercio, menos del tercio. No podemos decir así, porque dice la Gemara, porque el versículo está escrito que el pueblo de Israel entró a Eretz Israel, la tierra de Israel, el 10 de Nisan. ¿Cuándo es el Corban HaOmer? El 16. No puede ser que en 5 días, si no había nada de crecimiento, no puede ser que en 5 días creció completamente para traer el Corban HaOmer. Por lo tanto, tenemos que decirte que en verdad estaba en un cuarto o un quinto, o sea, algo ya comenzó el crecimiento y ya estaba más pegado al tercio. Y si es así, tenemos que decir que Jamín saben diferenciar entre un cuarto y un tercio. Pregunta la Gemara, oye, pero también si es un cuarto, si entraron el 10 de Nisan, no me cuadra. ¿Cómo puede ser que de un cuarto creció 100% en 5 días? Tampoco cuadra. Entonces, ¿qué más va a decir? No, está escrito sobre la tierra de Israel, Eretz Tzvi, que es como una tierra de venado, porque va muy rápida, crece muy rápido. Entonces, si es así, entonces también podemos decir que tenía cero de crecimiento y en 5 días creció todo. Entonces, básicamente no tenemos prueba para lo que Rabbi Mía quería decir. ¿Sí? No tenemos prueba porque en verdad puede ser de que era cero de crecimiento, entraron el 10 de Nisan y creció hasta en 5 días completamente. Y si es así, no tenemos una prueba que jamás saben diferenciar entre la medida y un poquito menos. ¿Por qué? Porque puede ser que no saben diferenciar. Y aquí se permitió porque agarraron algo que no hace falta diferenciar, sino porque está en cero de crecimiento. Sigue diciendo la Gemara. Matkifla Rabbi Hanina Umimatzi Tamar Dehai Asif Katzirhu. Está escrito en el versículo, vea que dice la Gemara lo siguiente. Volvemos al primer versículo. ¿Cómo nosotros aprendemos que cuando crece un tercio del año anterior, pertenece al año anterior? Porque el versículo está escrito, Bejaga Asif Betzet Hashanah. Y después está escrito Beospeja, está repetido Asif, Beospeja, que ambos son recolectar. Decimos que el segundo es recolectar. Y Haga Asif se refiere a Ketzir, a cortar, cosechar, que lo que cortas en Sukkot pertenece a Tzet Hashanah. ¿Pero por qué llegamos a esa explicación? Porque está repetido el Beospeja. Ya que está repetido, que recolectar, entonces tenemos que explicar que el primer Asif se refiere no a recolectar, sino a cosechar. De lo que cosechas en Sukkot
es Shevit. ¿Por qué Shevit? ¿Por qué pertenece a esta Shana? Porque Jajamim sabían de que ¿qué? De que lo que cortes en Sukkot, automáticamente desde antes del 1 de Tishrei ya tenías que un tercio de crecimiento. Dice la Gemara, no me cuadra, porque podemos explicar de que el Hag HaAsif en verdad no es recolectar, sino es HaAsif recolectar otra cosa. Beospejá es recolectar a tu casa la cosecha para comer. Y Hag HaAsif es recolectar, que debes recolectar todos los que son los desechos de las uvas, de los olivos, de la paja, mejor dicho, del trigo, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerlo como skaja en tu sukkah. Puede ser que lo que te dice el versículo de Hag HaAsif no se refiere a recolectar y por ende está repetido y por lo tanto tenemos que responder, tenemos que explicar que el primer así se refiere a cosechar. No, no está repetido porque el segundo Beospejá es recolectar a tu casa. El primer así se refiere a que recolectar no para comer, recolectar para hacer qué? Skah, como está escrito en el versículo que puedes hacer Sukkot, a mí puedes hacer Sukkot. Vas a hacer Sukkot 7 días, perdón. ¿Y cómo vas a hacer Skah? De la paja del trigo, los desechos del trigo, del goren, del yeque, del aceite, del olivo, de lo que sale de los desechos. Puede ser que el primer asif no te viene a decir, no está repetido el primer asif al segundo. Y si no está repetido, ¿por qué? ¿Y por qué no está repetido? Porque lo decimos que el primer asif te viene a decir que es la fiesta que uno tiene que colectar ¿para qué? Para la azúcar. Y el segundo asif es recolectar ¿para qué? Para comer. ¿Sí? Entonces ya que no está repetido, no tiene por qué decir que se refiere a asif a cosechar. Si ya no tienes una prueba que lo que cosechas en Sukkot pertenece a el año anterior y por ende no tiene una prueba que lo que si creció un tercio el año anterior pertenece al año anterior, no tiene una prueba para eso. Efectivamente, nosotros tenemos ya una prueba para todo este tema de que cuando es Sukkot ya es Kadosh y un tercio antes, hasta que vino este Jajam que era Rabbi Haina, hizo esta pregunta, metió un pincho, metió fuego y nos quemó todo. O sea, tiene toda la razón, tiene una buena pregunta. ¿Ok? Él aminala, entonces la pregunta, entonces volvemos a la pregunta. ¿De dónde sabemos que cuando la espiga, el trigo, crece un tercio, decimos que ¿qué? Que pertenece al año anterior? La prueba anterior no es una prueba correcta, como dijimos. ¿De dónde es una prueba para eso? Dice la manera que de Tania. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer ve'asa et tebuah lishlosh hashanim. Está escrito en el versículo. Al tikre lishlosh el alishlish. Escuchen bien. Dice la Gemara, está escrito en el versículo respecto al sexto año. Betziviti et birjati lachem bashanah hashishit. ¿Qué es shishit? Sexto año. Y después está escrito ve'asat et tebuah lishlosh hashanim. En vez de decirle shlosh hashanim, decimos le shlish. Shlosh es tercero, shlish es tercio. ¿Ok? Entonces el versículo se va a estudiar así. En el año sexto, la cosecha estará un tercio. Y en ese caso decimos que si llega un tercio en el sexto año, ¿pertenece a qué? Al sexto año. Entonces el versículo según esta de la Shah está escrito que ¿qué? Be'asat. ¿Qué cosa? El año sexto, etatebual y shlish. Un tercio. O sea, cuando tiene un tercio, pertenece a el sexto año. Pero si ya no tiene un tercio y entró al séptimo cuando no tiene un tercio, ya se hace shevita. En este caso, si tiene un tercio antes del 1 de Tishrei, como estamos hablando en el sexto año, va a estar permitido, porque pertenece al sexto año que está permitido. Estamos hablando de un año anterior al caso anterior, pero es lo mismo. Así, básicamente vemos shlish. Está aquí, tú me pones aquí tercio. Un tercio aquí se aprende. Aunque está escrito le shlosh, pero la Shah es le shlish. Esa es la Gemara, pero ¿por qué lo aprendes para eso? También para el gufé. Dice la Gemara, aparentemente, este versículo tú me lo quieres explicar de una manera diferente y cambiarle shlosh en vez de shlish, mejor dicho, decirle shlish en vez de shlosh, un tercio en vez de tercero, para poder explicarlo por qué. Aparentemente porque está extra, no lo necesitas decir. Y ya que está extra, lo aprendemos para eso. ¿Sí? Dice la pregunta, pero eso lo necesitas, ese versículo, para enseñarte que cuando Jajamim vieron, cuando la Torah dijo que Shanat Shemitah no puedes cosechar, no puedes arar, no puedes sembrar, hubo un problema grande. El pueblo de Israel dijo, si no podemos cosechar el séptimo año, ¿qué vamos a comer el séptimo año y el octavo año? ¿Qué le respondió Hashem? No se preocupen, el sexto año van a tener una abundancia de bendiciones que le va a dar suficiente la cosecha para el sexto año, para el séptimo y para el octavo. ¿Cuándo le respondió eso aparentemente en este versículo? Ve'asat etatebuah lishlosh hashanim. Que en el sexto año la tebuá, la cosecha va a ser ¿para cuánto? Para 3 años, para sexto, séptimo y octavo. Entonces, si necesitas este versículo, ya no, eso lo podemos aprender de otro versículo, que es el versículo que leí ahorita en la respuesta. Está escrito en el versículo, otro versículo está escrito, que plantarás, sembrarás en el año octavo. ¿Y cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a cosechar eso? Final de octavo, principio de noveno. ¿Qué vas a comer mientras? Dice el versículo, no te preocupes que vas a comer de la cosecha anterior, o sea, del sexto que estaba permitido, hasta ahorita. Significa que Jamim ya, que la Torah se va a encargar de que tengas
abundancia. Entonces, si es así, el versículo primero está adicional para enseñarnos que en vez del shlosh, dile shlish, y ahí aprendemos que cuando tiene un tercio y creció en ese año un tercio, pertenece a ese mismo año. Sigue diciendo la Gemara. תנן התם, האורז והדוחן והפרגים והשומשמים שהשרישו לפני ראש השנה מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית, ואם לאו אסורים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה. Dice la Gemara, lo que es el arroz, el mijo, la amapola, el ajonjolí, ¿sí? Que comenzaron a sacar raíces, ¿sí? Antes del 1 de Tishrei, entonces pertenece al año de antes del 1 de Tishrei. Y por lo tanto, si ese año era sexto año, ese año de antes del 1 de Tishrei, está permitido usarlo en la Shemitah sin problema porque pertenece al sexto año. Igualmente, si era sexto año, ¿qué más hay que sacarle? Si era sexto año hay que sacar Maaser Terumá, Maaser Rishon, el primer diezmo, y el segundo diezmo, no para Maaser Sheni para Yerushalayim, sino Maaser Ani. Y si era ese segundo año, si era ese año antes del 1 de Tishrei, segundo año, entonces hay que sacar, por ejemplo, segundo, primero, tercero, o cuarto, o quinto, perdón. Entonces, en ese caso, hay que sacar Terumá, Maaser Rishon para el Leví, y luego Maaser Sheni para uno comer en Yerushalayim. Dependiendo de los años, como vimos ayer que hay un ciclo de los años, bueno, todo va a ser diferente. Sin embargo, si no sacó la raíz antes del 1 de Tishrei, sino después de Tishrei, entonces vamos a ir según el año después de Tishrei. Si es Shevit, está prohibido. Si es el sexto, permitido. Igualmente quinto, cuarto, tercero, 2 y 1. Pero dependiendo de los años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser la diferencia si uno tiene que sacar Maaser Sheni o Maaser Ani. O sea, depende de cuándo sacó la raíz. Si la raíz la sacó antes de Rosh Hashanah o después. Así es respecto a estos granos que es el arroz, el mijo, la amapola y el ajonjolí. Dice la Gemara Rabban, no entiendo. Amur Rabbanan, Ilan batar Hanata, Tebuá bezetim batar Shelish, Yarak batar Legita, Hani, que más vino Rabbanan. Dice la Gemara hasta ahorita, si se recuerdan, vimos 3 tipos de productos de que lo que fija si pertenece a antes de Rosh Hashanah, antes del 1 de Tishrei o después, depende de otras cosas. Por ejemplo, lo que es un árbol frutal, lo que son las frutas del árbol, depende en la Hanatá. Depende en que no es el 1 de Tishrei, el Tu Bishvat, pero de todas maneras depende en la Hanatá. Cuando se cae la fruta y empieza a salir la frutita. Si eso fue antes del comienzo del año del árbol, entonces pertenece al año anterior. Y si no, después. Respecto a lo que es la tebuá, a lo que es granos, cereales, uvas y olivo, dijimos que tiene que tener un tercio. Un tercio antes, si salió un tercio antes del comienzo del año, pertenece al año anterior, y si después, después. Perfecto. Y por último vimos que la verdura depende de qué, del momento que lo colectas. ¿Cuándo lo colectaste? Si lo colectaste antes del 1 de Tishrei, antes del comienzo del año, pertenece al año anterior, si no, después. Correcto, dice la. Y aquí tú me estás metiendo algo nuevo. Esto grano que me acabas de mencionar, me está diciendo que no depende de lo que es la colecta, no depende de lo que es lo que cuando empieza a salir la frutita, no depende de lo que es el tercio, sino depende en qué, en las raíces. ¿Dónde saca algo así? Es más, esto debería ser como los yerakot, como las verduras. Y explican todos sus fotos Shani y otros Shani, ¿por qué debería ser como las verduras? Porque ambos crecen del mismo tipo de agua, ¿sí? Del agua de Shat le quita el momento de la recolecta, ahí es cuando maduran bien. Pero de todas maneras, Yerakot, ¿cuándo es lo que fija? Cuando las colectaste, cuando las agarraste, ¿sí? Cuando las agarraste y las recogiste. Y aquí tú me dices, ¿cuándo es lo que fija si pertenece al año anterior o al año próximo? La raíz. Entonces decide, dice la Gemara, Hada amarraba, mitoch shesuim perajim, haz el Rabbanan batar shasha. Dice, no te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué aquí tenemos una acción diferente que es la que te decide si pertenece al año anterior o al año próximo. Porque normalmente lo que son los granos, uno cuando colecta ya empieza a frotarlo y a sacarle la cascarita. Por lo tanto, tarda mucho recolectar un campo entero. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a colectar, lo va a poner en un montículo. Y normalmente, aparte de colectarlo poco a poco, se pone todo en un montículo en la mitad del campo. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que va a estar al final del lul va a estar colectando, va a estar sacando la cajarita y ponerlo en el montículo. Después de Rosh Hashanah, ¿qué va a seguir haciendo? Va colectando y ponerlo ¿en dónde? En el mismo montículo. Y si tú me dices que depende de la colectada, entonces ¿qué va a pasar? Vas a tener un montículo que va a tener parte de antes del comienzo del año y parte después, y no va a poder sacar más a hacer. Por eso, Jamín, ya que es un concepto de Rapanán en estos tipos de granos, ya no sabes que para que no tengan problema y todos los granos tengan igual, vamos según el momento que saca la raíz. ¿Y cuando saca la raíz? Todo el campo saca al mismo tiempo la raíz. Entonces, si tú plantaste hace un mes, todo salió hace un mes seguro, cuando sea, y por lo tanto, vamos según el año anterior y no el año próximo, no vas a tener este problema que vas a tener un montículo mezclado de 2 cosechas. Amarle a Valle, perdón, sí, Amarle a Valle,
Beitzborgor no le tojó. Benintamina Hadash Shebo ale Hadash Shebo, Minashen Shebo ale Yashen Shebo. La demanda pregunta es lo siguiente, ¿pero por qué es necesario eso? Puede ser de que en verdad vamos según el momento de la colecta. ¿Sí? Vamos según el momento de la colecta. Ah, pero ¿cuál es tu problema? Que vas a tener un montículo que parte es del año anterior y parte es de la colecta después del año posterior, el año próximo. ¿Y cómo vas a hacer más? No pasa nada, mézclalo bien. Cuando tú mezclas bien lo grano, ¿qué pasa? Y después sacas lo que tienes que sacar más. Decimos que seguramente si está bien mezclado, el 10% que sacaste fue 10% relativo del año anterior y 10% relativo del año próximo, porque está todo bien mezclado. Entonces, cuando sacas aparentemente lo mismo. Dice la Gemara Milotania y la Gemara comprueba. Milotania Rabbi Yossi ben Kefar Amar Mishon Rabbi Shimon Shezur y Pula Mitzvah Shezor les de la Mitzvah Shish Ben Rosh Hashanah Mitzvah Shish Har Rosh Hashanah Entonim Umasim Mizeh Al Zeh Lefi Entonim Umasim Lo Min HaHadash Ale Yashan Lo Min HaYashan Ale HaDash Keitzad Uoset Sover Gor No Le Tochov Mitzvah Torem Umasim Min HaHadash Shebo Ale HaDash Shebo Min HaYashan Shebo Ale Yashan Shebo. Dice la Gemara Rabbi Yossi ben Kefar dijo nombre de Rabbi Shimon Shezur y vamos a decir Rabbi Shimon Shezur directo. Rabbi Shimon Shezur dice ¿qué pasa cuando tienes un grano que es como un tipo de frijol egipcio? ¿Sí? Que uno lo plantó y empezó a sacar raíces antes del 1 de Tishrei. Y después, el final lo hizo después del 1 de Tishrei. Dice la Gemara, tienes un problema, no puedes hacer más, hacer de uno al otro y del otro al uno. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque vino el 1 de Tishrei en la mitad. ¿Qué haces? Sacas todo, lo mezclas bien. Y al mezclarlo bien, cuando sacas 10%, sacas 2% relativo de cada uno por separado y está permitido. Vemos que cuando lo mezclas bien, aunque es algo seco, un grano, decimos que cuando tú sacas 10%, 2% de lo que tienes que sacar, decimos que cuando sacas relativamente lo que tienes que sacar, todo paralelo, todo parejo. Entonces, ¿por qué no está permitido aquí también? Tú me dices que no puedes hacer este montículo todo mezclado. ¿Por qué no puedes hacer este montículo todo mezclado? Aparentemente sí podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque también cuando se mezcla todo, aunque hay parte del daño del comienzo anterior, antes del comienzo y después del comienzo del año, tú me dices que está mezclado y no tienes que sacar un macer de cada uno. No pasa nada. Cuando tú sacas macer 10% de eso, sacas parejo, relativo de cada uno, básicamente, porque está bien mezclado. Amale Rabbi Shimon Shezuri, Kamar Rabbi Shimon Shezuri, Sabar, Yesh Bila. Rabbanan Sabre en Bila. Dice la hermana, esta es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opina, cuando tú mezclas algo seco, decimos que está bien mezclado, está todo parejo y sirve. Pero también discuten y dicen que también cuando mezclas algo seco, no decimos que está todo parejo. Por lo tanto, cuando vas a sacar 10%, puede ser que 7% de eso es de lo antiguo y 3% es de lo nuevo. Entonces no va a servir. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak bar Nachman y Amar Shmuel, Alajá que Rabbi Yossi ben Kefar, Sheamar Mishon Rabbi Shimon Meshezuri. Dice Rabbi Yitzhak en nombre de Shmuel, vamos a decirlo Shmuel directo, dice la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que una persona que tiene este grano egipcio, de este frijol egipcio que mencionamos, pura mitzri, que parte de ese montículo sacó raíces antes del 1 de Tishrei, parte después, decimos decimos de que puede uno mezclarlo y sacarle maaser de todo eso. Bueno, saben que vamos a acabar aquí porque ya estamos tarde.